La ciudad estaba cubierta por un exceso de luces, adornos y música, como si cada quien intentara demostrarle al mundo y a sí mismo que su alegría era real. Era el famoso concurso anual de luces, ese ritual que se suponía celebraba la Navidad, pero que en realidad celebraba otra cosa: la obsesión de parecer felices, la necesidad de sentirse superiores. Y esa noche, entre la multitud radiante y satisfecha, apareció alguien que no encajaba en el molde perfecto de ese espectáculo de sonrisas forzadas: el Grinch. Entró tímidamente, casi de forma accidental, con ese traje improvisado, esa energía torpe de quien intenta participar en un mundo que lleva años cerrándole la puerta. Y aún así, había en sus ojos algo que nadie en Villaquién quiso ver: un deseo real de formar parte, de pertenecer, de decir: aquí estoy, ¿podría ser uno de ustedes? Pero las miradas lo cortaron antes de que pudiera siquiera intentarlo. Se escucharon risas ahogadas, cuchicheos, muecas disfrazadas de cortesía. Esa clase de sonrisa que no expresa amabilidad, sino desprecio educado. La sonrisa que lastima más que un insulto directo. El Grinch, intentando seguir el ritmo del concurso, exageró los movimientos, imitó los aplausos, trató de encajar en esa coreografía perfecta de los quién. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía la verdad. Nadie allí quería verlo realmente. Nadie quería aceptar que el diferente, el excluido, el marginado, tuviera el atrevimiento de aparecer en su celebración más preciada. Porque si él entraba, aunque fuera un poco, se derrumbaría la ilusión de su bondad colectiva. Después de todo, ¿qué es una sociedad construida sobre apariencias, sino un castillo frágil que teme al viento? Y mientras los quien fingían apoyarlo, en realidad estaban esperando a que fallara. Lo aplaudían con sarcasmo, lo miraban con esa mezcla de burla y lástima que solo muestran quienes se creen superiores. No lo veían como un invitado, sino como un intruso, como un recordatorio viviente de que su mundo perfecto tenía grietas. Y aquí, en este instante, en este concurso ridículo lleno de luces y máscaras, podemos ver la verdad incómoda. Los quien no eran el pueblo amable que aparentaban ser, eran la representación más dulce y maquillada de algo que todos conocemos: la crueldad social disfrazada de virtud. Porque la hipocresía nunca grita, la hipocresía sonríe. Y en Villaquién, esa noche, sonrió demasiado. Pero para entender por qué esa sonrisa era tan peligrosa, por qué esa ciudad parecía tan feliz, pero al mismo tiempo tan rota, hay que regresar al inicio. No al inicio de su Navidad, sino al inicio de su mentira colectiva. Villaquién nació como un pueblo pequeño, cálido, sencillo. Un lugar donde las personas compartían más historias que regalos y donde las luces eran menos importantes que las conversaciones nocturnas entre vecinos. Había algo genuino en los primeros días de los quién, algo que hoy se siente casi irreal. Amor sin competencia, unión sin espectáculo, comunidad sin necesidad de demostrar nada. Pero los años pasaron, las expectativas crecieron y con ellas creció la presión. Al principio fueron solo detalles, una luz aquí, una decoración allá. Luego vino la comparación: ¿quién decoró más? ¿Quién cantó mejor? ¿Quién compró más regalos? Y después la transformación total. La Navidad dejó de ser un refugio y se convirtió en un escenario. No un festejo, sino una competencia silenciosa por demostrar quién era el más bondadoso, el más alegre, el más digno de admiración. Ese fue el primer paso hacia su caída moral. Y en ese mundo obsesionado con parecer perfecto, no había espacio para un niño como el Grinch. Desde pequeño fue etiquetado como raro, como extraño, como incorrecto. No porque fuera malo, sino porque era diferente. Y en Villaquién, la diferencia era una amenaza. Los adultos lo observaban con recelo, los niños lo imitaban para burlarse, y nadie, ni uno solo, se preguntó cómo debía sentirse crecer así. Nadie reflexionó sobre la crueldad que estaba normalizando. Porque cuando una sociedad está más preocupada por su imagen que por su humanidad, la empatía se vuelve un lujo que ya no pueden pagar. Aquí vale la pena detenernos un instante y mirar hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, su forma de ser, su forma de pensar, solo porque nos resultaba incómodo aceptarlo? La historia de los quién no es un cuento infantil. Es un espejo que nos obliga a ver nuestras propias sombras. Nos recuerda que muchas veces somos amables solo cuando es conveniente, empáticos solo cuando no nos exige nada, buenas personas solo cuando hay alguien mirando. Nos recuerda que todos hemos sido parte de una multitud que aplaude la alegría en público, pero disfruta del chisme en privado.
que nos indigna la maldad ajena pero justificamos la propia. Y mientras el Grinch crecía lejos del pueblo, Villaquién seguía perfeccionando su teatro. Cada año las luces eran más grandes, las fiestas más ruidosas, las sonrisas más falsas. Detrás de cada adorno había una inseguridad. Detrás de cada regalo había un vacío. Detrás de cada gesto amable había un miedo profundo a no ser suficiente. La ciudad entera se convirtió en un escenario donde la apariencia valía más que la sinceridad. Y como ocurre en todas las sociedades que viven de máscaras, había un monstruo creciendo en la sombra. No el Grinch, sino ellos mismos. Por eso cuando él regresó esa noche al concurso de luces intentando participar, la reacción de los King no fue sorpresa, fue coherencia. Coherencia con una sociedad que prefiere excluir al diferente antes que admitir que su bondad colectiva siempre fue una mentira cuidadosamente decorada. Coherencia con un pueblo que prefería mantener su ilusión intacta, incluso si eso implicaba destruir a alguien más. Y aquí es donde este relato deja de ser historia y se convierte en advertencia. Porque cuando una sociedad se acostumbra a la hipocresía, pierde el sentido de lo humano, pierde la capacidad de verse a sí misma, pierde su alma. Esa noche los King no mostraron bondad, mostraron miedo, ego, arrogancia, mostraron esa maldad suave que no grita ni golpea, pero que hiere igual. La maldad de la indiferencia, la maldad de hacer sentir a alguien que no pertenece. Y quizá lo más terrible de todo es que ellos no se veían como villanos, ellos se veían como gente buena defendiendo la tradición. Igual que nosotros tantas veces cuando elegimos la comodidad de juzgar antes que el esfuerzo de entender. Mientras el Grinch se alejaba del concurso, Villaquién seguía celebrando como si nada, como si no hubieran destruido a alguien frente a sus ojos, como si la maldad, cuando es colectiva y disfrazada de moralidad, dejara de ser maldad. Pero lo que vendría después, el de que se quedarían sin luces, sin regalos, sin nada que esconder, sería el momento que cambiaría todo. El día que revelarían quiénes eran en realidad y quiénes podían llegar a ser. Ese día aún no ha llegado en esta historia, pero se acerca. Y cuando llegue, Villaquién tendrá que enfrentar su verdad sin adornos. Cuando Villaquién amaneció sin luces, sin regalos y sin el ruido artificial que siempre usaban para ocultar sus silencios, el mundo entero pareció detenerse. El aire estaba quieto, como si incluso el viento entendiera que debía guardar respeto ante una sociedad que, por primera vez, se encontraba cara a cara con su verdad. Los King salieron de sus casas con el paso lento de quien camina sin saber si le queda derecho a sentirse víctima. Miraron las calles vacías, los postes sin guirnaldas, los techos sin un solo destello. Miraron sobre todo el hueco emocional que quedaba cuando desaparecía todo aquello que usaban para evitar mirarse entre ellos. Fue un instante extraño, casi sagrado, en el que cada rostro reflejó la misma pregunta silenciosa. ¿Quiénes somos realmente cuando se apaga todo lo que fingimos ser? El alcalde, que tantas veces había presumido su liderazgo como si fuera una corona invisible, avanzó hasta el centro de la plaza con el ceño fruncido y la respiración entrecortada. No tenía su discurso preparado, no podía sostener su pose habitual, porque la ciudad frente a él ya no era la misma que había gobernado con esa arrogancia envuelta en villancicos. Intentó hablar, pero cada palabra se le atoró en la garganta, no por miedo, sino por vergüenza, porque ahora entendía lo que por años se negó a ver, que su pueblo no había construido una tradición, sino una mentira colectiva, y que cada bombilla brillante que colgaban cada diciembre no celebraba la alegría, sino que disfrazaba la falta de empatía. Esa verdad pesaba tanto que incluso su sombra parecía encorvarse. Cindy Lou Who fue la única que se movió con naturalidad entre los adultos, como si la ausencia de adornos le hubiera devuelto claridad al mundo. Se acercó al alcalde, no para recriminarle, sino para mirarlo con una sinceridad que desarma. Luego, giró hacia la multitud. Sus ojos buscaban algo que no había encontrado en la celebración del día anterior, una chispa de humanidad. Y cuando finalmente habló, su voz fue un susurro que se sintió más fuerte que cualquier canto navideño. No es la Navidad lo que se perdió, somos nosotros. Aquellas palabras no acusaban, tampoco perdonaban, solo señalaban, con una honestidad imposible de esquivar, que los King se habían extraviado mucho antes de que el Grinch bajara por sus chimeneas. Y ese reconocimiento
como un cuchillo que corta sin rabia, pero con precisión quirúrgica. Abrieron ellos una herida que no habían querido ver. Recordaron, uno por uno, todos los momentos que habían justificado como bromas, como tradiciones, como cosas de la vida. Recordaron cómo ridiculizaron al Grinch cuando era niño, cómo lo expulsaron de sus celebraciones, cómo nunca se detuvieron a preguntarse si aquel ser peludo y extraño tenía un corazón que también podía romperse. Y en esa memoria colectiva, entendieron algo brutal, que habían construido un villano para no tener que aceptar el de sus propios reflejos. Mientras recogían los restos de decoraciones rotas, algo comenzó a cambiar. Fue lento, casi imperceptible, como el primer rayo de sol que se filtra entre las nubes después de una tormenta interminable. No tenía luces ni música, no tenía aplausos ni cámaras, pero tenía algo más poderoso que todo eso: vulnerabilidad. Una madre compartió un pedazo de pan con un vecino. Un niño ayudó a levantar un adorno caído que ya no funcionaba, como si aún tuviera valor. Un anciano se quitó el abrigo para cubrir a un pequeño que temblaba. Y esos gestos simples, tan humanos, comenzaron a llenar el vacío que las luces nunca habían logrado llenar. Entonces, desde la montaña, el Grinch los vio. No los vio brillar, no los vio celebrando, los vio por primera vez siendo reales. Y esa imagen lo golpeó más fuerte que cualquier grito de desprecio, porque le mostró algo que no esperaba, que incluso una sociedad tan profundamente equivocada podía, en el momento más oscuro, recordar cómo ser humana. El Grinch respiró hondo. No sabía si debía bajar, no sabía si podía confiar, pero algo en esa escena, ese coro silencioso de manos unidas, rompió la última capa de hielo en su pecho. Y así, con pasos torpes, casi temerosos, comenzó a descender la montaña. Cuando su figura apareció en la nieve, los Quién se quedaron inmóviles. El miedo que antes los guiaba se disolvió, reemplazado por algo mucho más humillante: reconocimiento. Lo miraron, no como monstruo, no como enemigo, sino como resultado de una historia en la que ellos también habían sido los antagonistas. Y el Grinch, sorprendido por la falta de ataques o excusas, avanzó con la cautela de quien teme que todo sea una trampa emocional. Pero no lo era. No esta vez. El alcalde fue el primero en acercarse. No lo hizo con discursos ni con órdenes, sino con manos temblorosas y ojos húmedos. Y cuando murmuró, «Lo siento», la ciudad entera pareció contener el aliento, porque esas dos palabras eran más que una disculpa, eran un derrumbe. Eran la demolición de décadas de orgullo, de máscaras, de hipocresía envuelta en luces. Eran el reconocimiento de que habían fallado no solo con él, sino consigo mismos. Cindy Lou, con la ternura que solo pueden tener los niños que ven más allá de la superficie, tomó la mano del Grinch y lo llevó al centro del círculo. No lo invitó a celebrar, lo invitó a pertenecer. Y cuando los demás Quién se acercaron, uno a uno, sin miedo, sin reservas, algo poderoso sucedió. Por primera vez en la historia de Villa Quién, la Navidad no dependía de decoraciones, regalos o competencias. Dependía del coraje de aceptar la verdad. Cantaron. No para presumir, no para competir. Cantaron porque necesitaban hacerlo. Era un canto tímido, casi quebrado, que contenía una mezcla de arrepentimiento, esperanza y esa clase de dolor que, paradójicamente, purifica. Y el Grinch, atrapado en el centro de esa redención colectiva, sintió que su corazón latía distinto. No se hizo 3 veces más grande de golpe. Eso solo pasa en los cuentos simples. En la realidad emocional, el corazón no crece, se abre. Se permite sentir, se permite confiar. Y en ese instante, él permitió algo que nunca se había permitido: bajar la guardia. El resto del día fue un acto silencioso de reconstrucción emocional. No hacía falta el brillo, no hacía falta la grandeza. Compartieron comida sencilla, risas torpes, historias que nunca se habían atrevido a contar. Se escucharon, se miraron de verdad, y Villa Quién, esa ciudad que siempre había brillado hacia afuera, comenzó por fin a brillar hacia adentro. Porque esa es la verdad más incómoda, pero también la más liberadora. Una sociedad puede cambiar, un individuo puede cambiar, pero solo cuando se atreve a mirar la oscuridad que lleva dentro. Los Quién lo hicieron, el Grinch lo hizo.
Y en ese encuentro imperfecto, doloroso, honesto, encontraron algo que ni 1000 luces hubieran podido ofrecerles. Una Navidad que no dependía de lo que tenían, sino de quienes decidían ser. Esa fue la Navidad que nunca olvidaron, la única que realmente valió la pena. La Navidad de la que por primera vez Villaquién dejó de brillar, para finalmente aprender a iluminar. Si este relato te hizo sentir algo, aunque sea un suspiro, aunque sea una pequeña punzada en el pecho. Si por un momento te reconociste en los quién, en el cringe o en cualquiera de las sombras que todos cargamos, entonces te invito a quedarte, a ser parte de esta comunidad que intenta, historia tras historia, entender el mundo y entenderse a sí misma. Suscríbete. No lo dejes para después. Este canal vive de personas como tú, que sienten, que reflexionan, que buscan algo más profundo que solo entretenimiento. Dale like si este viaje te movió por dentro y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más, qué te hizo pensar en tu propia vida, qué verdad descubriste mientras escuchabas esta historia. Tu comentario no es solo texto, es el eco que mantiene viva esta conversación. Tu like no es solo un botón, es la forma en que este mensaje llega a más personas. Y tu suscripción es un sí a seguir explorando juntos las luces y sombras que nos hacen humanos. Así que no te vayas sin dejar tu huella. Te leo abajo. Y gracias por estar aquí.